Hola, bienvenidos. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a cómo descargar Blender. Para empezar, le vamos a dar a Download. Os voy a dejar el link de la página web abajo en la descripción. Le daremos a descargar. Si vuestro sistema operativo no coincide con este, le podéis dar aquí y tendríais otras versiones. También podéis elegir utilizar la versión portable, que es Blender pero comprimido en un .zip, o también podéis utilizar la versión de la Store de Microsoft. Aquí le daréis a descargar y ya la tendréis descargada. En mi caso voy a hacerlo con el instalador. Le daríamos a descargar. Blender es una aplicación open source, por si tenéis pensado en hacer un donativo. Si os gusta mucho la aplicación, podéis donarles y ellos se utilizarán este dinero para mejorar la aplicación. Así que es como si pagarais para tener una versión mejor a largo plazo. Vale, le damos a abrir archivo. Esperamos esto de aquí. Le damos a Next. Aceptamos la licencia. Next. Aquí es donde queremos que se instale Blender. Next. Install. Vale, ya lo tendríamos. Le damos a Finish y ya tenemos Blender instalado. Le damos doble clic para abrir la aplicación. Si tenéis problemas de rendimiento con la versión 4.3, os recomiendo que descarguéis la versión 3.6. Os voy a dejar aquí el enlace. Tengo un vídeo de cómo descargarlo. La versión LTS de la 3.6 tiene un rendimiento muy superior a esta. Y en equipos de gama media, gama baja, va perfectamente. Tiene casi las mismas funcionalidades. Y yo personalmente utilizo más la 3.6 que la 4.3 porque va mucho más fluido, mucho más rápido. Vale, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, darle un fuerte like, suscribíos y nos vemos en la próxima. Adiós.